Los miércoles recibimos a Daniel López Vivas, abogado, que viene un ratito a hablarnos de derecho y de las cosas que tienen que ver con este mundo de la judicatura, el mundo del derecho, en fin, todo lo que tiene que ver con leyes, ¿eh? Ellos no legislan, me gustaría. Legislan los legisladores, el poder legislativo. Ellos hacen que se cumpla o no se cumpla, en fin, tenemos que pasar por un abogado muchas veces, ¿no? Ahora lo está haciendo mucha gente con el tema de la hipoteca, del que venimos hablando, por cierto, desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde que salió el tema de la cláusula suelo, el tema de los gastos, a quién le, digamos, quién está o quién le pueden devolver dinero o no, en fin, todo esto que venimos hablando. Y ahora quieres hablar de un índice, el IRPH, que no es el IRPF. No es el IRPF, ni el pH del agua, ni nada, es el IRPH, ¿de acuerdo? Que es un índice que mucha gente tiene en sus hipotecas y que es muy, muy desconocido. Porque a la mayoría de los oyentes seguro que les suena el famoso Euribor, sí. Todos los días está en el telediario, el Euribor sube, el Euribor baja, pero ya digo, este índice que vamos a hablar, el IRPH, es el segundo más habitual en España. Habitualmente lo que viene siempre es Euribor más 0,90, ¿no? Por ejemplo, que es lo que tú sueles firmar o algo así cuando te ofrecen hipotecas, ¿no? Exactamente, es así. Este índice que decimos, el IRPH, solamente se calcula entre el 10 y el 13% de las hipotecas a tipo variable que tenemos en el país. Por lo que se calcula que aproximadamente entre 500.000 y 1.300.000 familias están afectadas. Es decir, es bastante gente, aún así, aunque ya decimos no es el índice principal que se suele utilizar. Aunque sí es cierto que aquí en Extremadura, por ejemplo, Liberbank sí que lo utilizaba, entonces hay muchas familias afectadas. ¿Y por qué quieres hablar de esto entonces? Pues mira, quiero hablar de este tema porque siempre ha habido numerosas sospechas de que los bancos manipulaban este índice, ya que solo hay que pensar que el Euribor, por ejemplo, en el mes de julio estaba al menos 0,18, es decir, estaba en negativo, mientras que el IRPH de entidades, que es este índice que estamos comentando, estaba a 1,854. El doble. Es decir, casi 2 puntos porcentuales más, lo cual obviamente no deja de ser un perjuicio tremendo para los hipotecados, que tú con el Euribor a lo mejor estás pagando menos 0,18 más el diferencial de 0,70, a lo mejor 0,60, mientras que con el IRPH te plantas en 2 y pico fácil. López Vivas, por ejemplo, lo hemos notado mucho con el tema de las cláusulas suelo. Cuando hemos ganado los pleitos, le han devuelto las cantidades a los clientes, porque lógicamente a los que tenían IRPH le han devuelto bastante menos que a los que tenían Euribor. O sea, ¿lo tenemos sin saberlo entonces o qué? Pues sí, la mayoría de la gente no lo sabe. Ahora vamos a explicar cómo localizarlo en la hipoteca, pero la mayoría de la gente que tiene IRPH... O sea, tú tienes Euribor, pero también tienes IRPH, entonces. No, tienes uno de los dos. Ah, sí. Tienes uno de los dos. Lo que pasa es que ya digo, este es más minoritario, también lo hay en muchas hipotecas, sobre todo más antiguas, pero mucha gente no sabe que lo tiene. Todo el mundo piensa que tiene el Euribor y no es así. Igual, por ejemplo, mucha vivienda protegida tiene un tipo de interés que se aprueba anualmente en Consejo de Ministros, y tú le preguntas a una gente que tenga ese tipo y lo mismo piensa que tiene el Euribor. Pues ya digo, todo el mundo da por asumido que tiene el Euribor y muchas veces no es así. Entonces quiero hablar de este tema hoy porque desde hace años los abogados estamos peleando en los tribunales para que ese índice, que como hemos dicho es realmente perjudicial para los hipotecados que lo tienen, se declare nulo y se vuelva a recalcular toda la hipoteca conforme al Euribor, que ya decimos el índice más habitual, por lo que en ese caso los bancos deberían devolver todos los intereses abonados de más por la diferencia entre esos dos índices. Aquí ya digo, ha habido mucha pelea judicial y actualmente la está habiendo, porque ya el Tribunal Supremo de España ha demostrado en numerosas ocasiones ser totalmente pro banco, es decir, ir siempre de la manita de las entidades financieras. Todos recordamos, por ejemplo, la sentencia de las cláusulas suelo, que decían que, claro, que cómo se iban a devolver desde el principio, que eso poco menos que era el apocalipsis del sistema financiero, que se iba a acabar el mundo. ¿Qué pasa? Después llegó Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que se tenían que devolver desde el principio y aquí seguimos. Es decir, no ha habido apocalipsis, no se ha acabado el sistema financiero, ni nada de nada. Pero el Tribunal Supremo dijo eso para quitarse el asunto de encima. Pues sobre este tema del IRPH, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en noviembre de 2017 en la que decía pues que, lógicamente, a favor del banco. Sí. Como ya digo, es lo habitual en el Tribunal Supremo. Decía pues que el IRPH era un índice oficial y que, por tanto, había que considerarlo totalmente legal. Por lo que los hipotecados que lo tenían, pues no le quedaba más remedio que aguantarse y seguir para adelante. Uh-huh. Por suerte ya,
El Tribunal Supremo no es la última instancia que tenemos en España, ya digo por suerte, porque el Tribunal Supremo siempre está a favor de los bancos, ya que tenemos por encima el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya, por ejemplo, en tema de cláusula suelo, deseemos que pase con tema de gastos y con tema de IRPH, le va a poner colorada la cara al Tribunal Supremo tumbando estos temas. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay un pleito dentro de este Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el tema del IRPH, en el que la propia Comisión Europea ha emitido un demoledor informe en el que dice que este índice no ofrece ninguna garantía de transparencia y que puede resultar totalmente abusivo para los clientes. Es decir, ya digo, está muchísimo más alto que el Euribor, con lo cual es obvio que algo aquí no funciona bien, porque no puede ser que un banco obtenga dinero de otros bancos prácticamente en negativo, es decir, sin tener que pagar por ello, y luego lo preste con tanta diferencia de interés a los particulares. Obviamente, eso no puede estar bien. Pues ya digo, dentro de este pleito, en ese informe, dicen que ese índice pues que se tendría que declarar nulo porque es totalmente abusivo. De momento solo es un informe dentro del pleito, ¿de acuerdo? Es decir, no hemos llegado todavía a la sentencia de ese procedimiento. Ajá. Pero si ya estábamos esperanzados antes los abogados, pues siempre hemos entendido que ese índice es nulo. Ahora ya, cuando la propia Comisión Europea nos da la razón, pues creemos que hay muchas más posibilidades de que cuando se dicte la sentencia se declare nulo el IRPH y ya digo, todos los que están afectados por ese índice tengan que obtener devoluciones. Vale, lo importante, ¿cómo saber si yo que tengo hipoteca, como el resto de los mortales, tengo el índice IRPH, índice de referencia, si serán las iniciales Pues sí, pero no. Es decir, todo el mundo conoce el índice por IRPH o IRPH entidades. Prácticamente no vamos a encontrar nunca ese nombre en la escritura, ya que el tipo realmente se llama... Ya sabemos que los bancos lo ponen siempre todo para que nadie se entere y sea lo más complicado posible. Entonces el tipo realmente se llama tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para la adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en España. Con lo largo que es ese nombre, había que inventarse algún diminutivo para llamarlo habitualmente, y ese es el IRPH, ¿de acuerdo? Si la hipoteca es antigua, puede ser incluso que tengamos... que cuando acudamos a la hipoteca veamos que pone IRPH banco o IRPH cajas, es decir, sería todo lo que hemos leído anteriormente. Lo que pasa es que en vez de poner préstamos concedidos por las entidades de crédito en España, en uno pondría por las cajas de ahorros de España y otro pondría por los bancos, ¿no? de España. Sin embargo, esos dos índices, IRPH banco y IRPH cajas, en octubre de 2013 desaparecieron, ¿de acuerdo? Con lo cual quedó el IRPH entidades, que es la mezcla de los dos, es decir, tanto bancos como cajas. Este índice ya no se da en las hipotecas que se conceden actualmente, pero claro, si una hipoteca a lo mejor tiene una duración de 25, 30, 40 años, pues en préstamos anteriores sí que lo van a seguir teniendo actualmente, ¿de acuerdo? Ahora pues eso, voy a leer un par de escrituras diferentes de diferentes bancos para que los oyentes sepan qué es lo que tienen que buscar. Lo primero que tenemos que buscar, el tipo de interés se encuentra siempre en la cláusula financiera tercera bis de las escrituras de hipoteca, ¿de acuerdo? Solo hay que abrir la hipoteca, pasar unas cuantas páginas y donde ponga cláusula financiera tercera bis, ahí se encontrará. Por ejemplo, voy a leer una del BBVA que dice que dentro de un epígrafe que se llama reglas e índices de referencia, pone 1, índice de referencia principal, índice en conjunto de entidades, y luego coloca lo que ya hemos comentado, tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda libre concedidos por el conjunto de entidades de crédito. Esto es lo que digo, no pone IRPH por ningún lado, ¿de acuerdo? Con lo cual, una persona lega en derecho pues lee esto y no sabe muy bien cuál es el índice que tiene. Por eso mucha gente, aun leyendo esto, piensa que tiene el Euribor, ¿de acuerdo? Ya. Y no es cierto, porque el Euribor es un índice que se evalúa conforme a los índices en los que se prestan los propios bancos entre ellos a nivel europeo, es decir, no tiene nada que ver con esto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también tenemos otra de Banesto, en la cláusula financiera tercera bis, que se llama tipo de referencia y tipo de referencia sustitutivo, que dice el tipo de referencia será el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años del conjunto de entidades. Y aquí sí explica algo, ¿de acuerdo? Tampoco de una manera muy clara para quien no sepa derecho, pero aquí el Banesto explica. Definido como la media simple de los tipos de interés medios ponderados por los principales de las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a 3 años para adquisición de vivienda libre que hayan sido iniciadas o renovadas por los bancos, las cajas de ahorro, las sociedades de crédito hipotecario, en el mes a que se refiere el índice, tomando a efectos de referencia el último de estos tipos medios publicados por el Banco de España en el BOE,
antes del inicio de cada nuevo periodo de interés y dentro de los 3 meses naturales previos al mismo. Eso es lo que me explicó a mí el notario. Si ¿no? alguno de los oyentes se ha enterado, por favor, de lo que diga esto, que nos llame y nos lo explique, porque es que lo redactan de una manera tan sumamente compleja que, ya digo, cualquier persona legal en derecho lee esto, o incluso algún abogado que no sepa mucho del tema, y es que no sabe exactamente en qué se basa ese índice para cobrarnos el tipo que nos están cobrando la hipoteca. Por eso digo, el IRPH es bastante habitual, pero muy desconocido. Por eso pretendíamos hoy y en los siguientes programas... O sea, que pensamos que les habíamos metido un gol con la cláusula a suelo y se están riendo de nosotros detrás diciendo, os he dado 2 y os estoy cobrando 4 por detrás. Está pues muy sí, bien, ¿no? pues sí, le decimos, hay una diferencia tremenda. Además, tú cuando os referís o te refieres a hipotecas antiguas, es las que firmamos el conjunto de los españoles en la época del boom, que es cuando se firmaban hipotecas. Sí, con hipotecas antiguas, por ejemplo, ya digo, en octubre de 2013 se quitó este índice. 2002, 2005, 2007, que es cuando firmamos hipotecas todos los mortales. Sí, perfectamente, claro. Además, estamos hablando de que este índice, por ejemplo, las cajas de ahorro lo utilizaban mucho. Y claro, cajas de ahorro ya se cuentan con los dedos de una mano, pero hace 15, 20 años pues sí que había bastantes. De hecho, tenían más del 50%, más del 60% de las hipotecas. Claro, por eso digo. En fin, qué gracia me has hecho hoy, para alegrarme el día. Yo ya no lo miro. Es mejor que no bueno, lo que también quería traer sembrar un poco de optimismo, oye, para los que tengan el IRPH en su hipoteca, que sepan que es probable, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos da razón, que le corresponda un pellizquito en devolución de intereses ya abonados. A ver si conseguimos, como el jabón, IRPH neutro, 5%. En fin, Daniel López Vivas, un placer como siempre. Que tengas una buena semana y volvemos el miércoles que viene, como siempre, en este espacio que ya saben se llama Derecho al Derecho. Igualmente, por aquí estaremos. LópezVivasAbogados.com. Ahí tienen todos los programas que además luego Dani se encarga de subir también a redes y que me consta que hay mucha gente que luego escucha. Gracias, amigo. Gracias a ti, hasta luego.